y de reactivar a través del gasto público precisamente un poco la economía, pero quieren mandar la señal, el gobierno actual quiere mandar la señal de que no es como países de Europa y de que no es como países como Estados Unidos, obviamente un poco tratándose de diferenciar incluso dentro de economías emergentes con Brasil esto. Entonces van a presentar un déficit muy cercano a cero, que no va a ser cero, 0.2, seguramente va a ser 0.2% del PIB, que en el déficit real, ya contando la parte de Pemex, sería como 1.5% del PIB. Pero bueno, el caso es que son finanzas públicas sanas. Va a estar presentando, está mandando la señal de que va en el año electoral, 2012, van a permanecer finanzas públicas sanas. Para mí es una señal buena cuando ves todo el panorama, cómo está. Y es una señal buena porque los capitales pueden seguir fluyendo a México y te da perspectivas de largo plazo. Y te da también la posibilidad de que pase lo que pase en las elecciones, puedes tener un traspaso sexenal, sobre todo tranquilo. Porque no traes problemas de deuda, no traes estos problemas de déficit, y además, bueno, tu régimen cambiario sigue siendo de libre flotación, que ha sido la clave, ¿no? Si hoy tuviéramos un tipo de cambio fijo, o semifijo, como aquel entonces que era ligar a fuerzas el peso al dólar, bueno, sería hoy en día una catástrofe. Entonces, bueno, estos dos indicadores, crecimiento del 3%, un déficit fiscal bajo, la verdad es que te van indicando que sí somos una economía ya relativamente estable. Que nos falta mucho, sí, insistimos, tenemos un crecimiento mediocre, esto tenemos que aumentarlo mucho más, pero es una economía medianamente estable que te permite pensar en el cierto largo plazo. Nuestros largos plazos, bueno, ya van un poco más allá del año, ya te permite pensar en 2 o 3 años para esto que queremos ser. ¿Qué más se va a estar presentando el día de hoy? Seguramente estarán presentando un precio del petróleo un poco mayor, alrededor de $80 el barril, más o menos, preveo. Y ahí, bueno, tendremos un problema de finanzas públicas, sabemos que no tenemos ingresos, sabemos que dependemos todavía del petróleo en tercera parte y esperemos que no se caiga el petróleo, porque si hay una desaceleración económica mundial, el precio del petróleo, por la menor actividad económica, se va a demandar menos el crudo, esto puede ralentizarlo. Esperemos que no pase eso, pero bueno, aún así, como vemos, es un pronóstico para el siguiente año 2012, a mi gusto bueno, moderado, pero que te permite planear, seguir planeando. Creo que esto es la señal que hoy van a mandar a los mercados. Y una señal adicional que me gustaría comentarles, porque es importante. Ayer salió a platicar el banquero central de México, Agustín Cárcens, sobre qué pasaría si se cayera más Estados Unidos. Dice, bueno, se cae más Estados Unidos, tenemos la posibilidad nosotros de bajar las tasas de interés todavía más. Es decir, si empezara a haber un tema de guerra en tasas de interés, hacia la baja así de economías laxas, para bajarlas, dice, bueno, nosotros podemos bajarlas más para reactivar el mercado interno mexicano. Entonces, como que todo se está alineando a tener una economía de cierta continuidad, con un crecimiento sí moderado, pero bueno, que podemos crecer al 6% desde luego. Y con esa estabilidad creo que podemos pasar bien el trance sexenal que nos corresponde al 2012 y pensar 2, 3 años para cualquier tema de inversiones o para simplemente planeación financiera de lo que fuera. Esto viene mucho a colación por el tema de lo que hacen aquí en Reale, de lo que hace, bueno, es desde luego dar asesorías y ver hacia el futuro, planear. ¿Cómo planear cuando eres sobre todo una pequeña empresa? Esto es todo un tema, porque en primer lugar obviamente requieres mercado. Si sabes que tienes un producto, tienes que ver si hay el mercado. ¿Está el mercado para que sea tu producto? Sí. Si está el mercado, lo puedes colocar. Segundo lugar, ¿cómo lo vas a colocar y cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a conseguir el dinero? Este es el gran tema donde queremos situarnos un poco. Para colocar el dinero, obviamente, para poderse financiar, ¿se animan a endeudarse o no se animan a endeudarse? Las reglas de oro en finanzas personales es no te endeudes más del 30% de tus ingresos. ¿No? Esas es más o menos las reglas que hay, no escritas, pero esto. Pero aquí siempre, la verdad es que si no fuera por financiamiento, no hay esta catapulta en el desarrollo ni de familias ni de empresas. Las familias no comprarían una casa, no tendrían un crédito hipotecario, no tendrías, en el caso de una empresa, una expansión productiva. Y entonces creo que es el momento, ahora sí, de tomar financiamiento obviamente con ciertos cuidados y lo que vemos es que no se prevé una crisis financiera cercana, no la preveo, yo por lo menos no veo por dónde podría ser, creo que está cuidado, estamos viendo un crecimiento moderado, entonces estamos viendo una perspectiva más o menos que te puede llevar a cierta planeación financiera.
Y bueno, esto es un poco lo que les quería estar comentando. Si quieren, si hay algunas preguntas o comentarios, por favor, díganmelos al respecto, para no avanzar más y quedarnos, por favor. Gracias. Oye, decías que Carlos Slim ve características favorables en México. En aras de animarnos todos, platícanos tres buenas, aparte de la que estás diciendo, como un empresario como Slim, ¿qué le ve a México para seguir invirtiendo, aparte de lo macro? Porque nosotros tratamos como que en lo micro, ¿no? Por favor. No, bueno, y tiene razón. El problema de pasar a lo macro a lo micro es precisamente el tema en donde estamos. Y es lo que tenemos que hacer. Y es la falta de mercado interno, precisamente. Y es la falta de cadenas productivas. Pero bueno, yo sí vería algo bueno, mercado, que es lo que estamos comentando. Si estamos aprendiendo poco a poco que va a haber más mercado en México, que no solo es de exportación, que te puedes ligar como pyme a la exportación, pero si vas a ver que va a haber más mercado interno, desde luego eso sería positivo. Dos, si no va a haber crisis, aunque no seas la gran empresa, si no hay una crisis, te favorece. Te favorece en el sentido en que puedes tomar un crédito, te favorece en el sentido en que puedes planear, te favorece en el sentido en que dices, bueno, de aquí vamos a estarnos por lo menos 3 años y entonces hay que hacer esto, hay que tener este objetivo. Puedes empezar a planear. Yo creo que sí son cuestiones claves que pareciera que es poca cosa, pero sí se da. De verdad que este efecto macro tiene que pasar. Ahora, ¿qué sucede? Y lo comentaba precisamente Mauricio, el tema de los gobiernos locales tienen que dar mucho de sí. Tienen que dar mucho de sí al apoyar a la pequeña empresa. Yo no veo la salida de México si no es apoyando a la pequeña empresa. Precisamente esta semana, y lo comentábamos antes de empezar la plática, el tema, por ejemplo, de pequeñas empresas se dio mucho con la industria del calzado. La industria del calzado en México, ustedes recordarán cómo era. Bueno, ibas a comprarte los zapatos a León, ¿no era así? ¿No? Y de todo el país ibas a comprarte a León los zapatos. Llegan los chinos y los arrasan con esa industria. Y entonces levanta la mano la industria del calzado de Guanajuato y le dice al gobierno local y federal, mira, yo doy más o menos, aporto el 40% de los empleos del Estado. Si no me quieres ayudar, está bien, pero bueno, tú sabes de lo que te llevas. Ya arrasaron esos cuates con cualquier industria que les pongas, por muy modelo que tengan, hasta con la italiana arrasaron, con la industria de calzado italiana. Entonces, dinos qué va a pasar. Y entonces vemos que por fin las autoridades, la Secretaría de Economía, hizo un paquete interesante. A ver, si sabes qué, si vemos que el calzado chino viene muy bajo, de un precio, tenemos un precio alerta, si viene por debajo de ese precio, inmediatamente lo agarramos, ponemos una salvaguarda, evitamos las importaciones temporales y con esa salvaguarda nos vamos. Vamos a tener ya una unidad de prácticas comerciales internacionales que te funcione, vamos a ver eso. En fin, son cuestiones que se vieron con gobierno local, con gobierno federal, y que yo creo que poco a poco van a tener que irse dando más en México. Apenas lo he visto con la industria del calzado, esperemos que se den mucho más con otras industrias, ¿no? Bueno, yo sí tengo claro las razones por las que los grandes empresarios en momentos de crisis deciden invertir, porque cuando muchos se retiran, pues es el momento de invertir, ¿verdad? Lo que no tengo claro es si al venir el Banco Bilbao y Vizcaya va a hacer un plan especial para la pequeña industria, porque los grandes empresarios como el Grupo Carso, el Grupo Soriana, pueden aprovechar muy bien porque tienen, aparte de financiamientos grandes, tienen capital propio y sus socios pues también tienen sus propios capitales, ¿no? En el caso de nosotros que somos pequeñas industrias, el proceso de solicitar créditos se va tan a largo plazo que para cuando posiblemente está autorizado, nosotros pues ya quebramos. Esa es una realidad de las pymes, ¿verdad? Entonces, sí está claro, ¿verdad?, que hay quien se puede beneficiar con las crisis, pero nosotros, los pequeños empresarios, pues no lo podemos hacer así. No sé si hay noticias, digamos, del Banco Bilbao y Vizcaya, si tenga alguna promoción especial para nosotros,
o dentro de, si hay, no sé, creo que hay un representante de gobierno aquí del municipio con apoyos especiales para pymes que nos pudieran dar una esperanza a más corto plazo, ¿verdad? Al contrario, gracias. No sé, ¿estaba Mauricio por ahí? ¿Ya no está? ¿Se salió? Para que trate estos temas. Y en efecto, tienes razón, ese es el gran dramatismo de la pequeña empresa en México, que realmente no hay apoyo. Y apenas estamos viendo cómo crear el apoyo, apenas crearon una parte en la Secretaría de Economía que bien creada es un buen cuerpo, pero es muy pequeño todavía lo que hay. Tienes razón, el financiamiento no está llegando y muchas veces tratas de financiarte a través de proveedores, ¿no? Y los proveedores, bueno, dicen, oye, espérate, yo también estoy financiando con este de acá, y se crea una cadena que en un momento puede ser virtuosa y en otro momento puede ser totalmente viciosa, porque entonces van cayendo todos en cartera vencida. No, tienes razón, el gran tema es ese. Ahora, yo insisto, el marco de estabilidad sí te da un momento probablemente de poder planear a futuro, sí lo tienes ese marco. Y conocer lo que te pueden dar los bancos empiezan ya a competir en México un poco más con estos productos, un poco más en tecnología. Creo que puede haber ahí algunas cosas. Las tasas que están manejando son muchas veces arriba del 50%, o sea, es leonino, ¿no? Es leonino. ¿Cómo le vas a entrar cuando vas a trabajar realmente para pagarles a ellos, si es que puedes pagarle? Así es, y si no, buscar otras alternativas de financiamiento. Creo que ahí sí, si los bancos en este caso no te están dando la opción, como no te la están dando con tasas de interés elevadísimas, creo que aquí, y van a hablar de aquí precisamente en este foro, de alternativas de financiamiento. Ya existen esas alternativas de financiamiento hoy en día, y que no solo son bancarias, y que la verdad son mucho más accesibles, porque en efecto tienes razón, 40, 50, 60% de tasas de interés, bueno, mejor les entregas las llaves del negocio, ¿no? Pues sí, bueno, tienes toda la razón. Pepe, la verdad es que has hecho una presentación que tiene muchos puntos abiertos a la controversia. Si me permites hacer un par de comentarios. El bono demográfico existe. Yo voy a presentar un par de láminas después, donde cuestiono mucho la viabilidad del bono demográfico en México, por un problema de distribución del ingreso. No importa que esté la gente, el chiste es que tenga lana. Entonces ahí creo que hay que matizar bastante lo del bono demográfico. Y la verdad pienso que la señora del HSBC no va a estar para cuando su estudio haya que comprobar. Es más joven que nosotros, León, no te quieras animar, pero... Pero cuando llegue ya va a estar retirada con una buena pensión. Segundo, el tema de las finanzas públicas. No es suficiente tener finanzas públicas sanas. El chiste es que la estabilidad fiscal y financiera sea productiva para que no le pase eso, señora. Y en México la estabilidad es un objetivo por sí mismo, no es productiva, no genera crecimiento en las pymes, no genera empleo. Entonces, lo que hay que discutir con Hacienda no es que haya estabilidad, sí, es mejor tener estabilidad que no tenerla. Ahora, ¿cómo la hacemos productiva? Y este presupuesto que van a presentar hoy no la va a hacer productiva, porque no está en la cabeza del señor Carstens, él está en otro problema. Entonces... Cordero. Sí. Ninguno de los dos. Entonces, ese es un tema que hay que discutir en México y donde los empresarios deben tener una palabra al respecto, como lo está haciendo usted. Tercero, ligado con eso, las finanzas públicas en Europa no eran un problema antes de 2008. Había un límite de la Unión Europea de 3,5% que muchos violaban, ¿sí? Pero no llegaban ni al 5 ni al 6. El salto bárbaro fue en 2008 con la crisis bancaria y que tuvieron que rescatar a los bancos. Lo mismo que en Estados Unidos. Sí, el déficit en Estados Unidos es muy grande, pero es financiable. Si Estados Unidos emite el dólar y las deudas están en dólares, es el único país que puede hacer eso. Los europeos no. Entonces, el tema de las finanzas públicas hoy, que está llevando hasta cambios constitucionales en Europa, es un problema de 2008.
no de antes, en términos graves, de magnitud. Entonces eso también hay que matizarlo, porque si no, entonces ahora parece que nosotros somos los grandes responsables y aquellos son unos salvajes. Pero unos salvajes porque salvaron a los bancos. Por las razones que sean, no es un juicio de valor. Tercero, yo pienso que el microempresario es una mujer y un hombre muy solitario. Muy solitario. O sea, ya así en su fuero interno, cuando se duerme la noche dice, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Y lo que usted dice, señora, es totalmente clave. A ver, yo tengo una controversia contigo. El señor González de BBVA se puede lucir todo lo que quiera. El hecho es que México genera el 30% de todas las ganancias globales del BBVA en el mundo. Una economía que no crece, una economía donde no hay mercado interno, una economía donde no hay crédito y genera el 30% de todas las ganancias del banco. Pues, ¿qué somos? Pues somos los puerquitos del laboratorio. Nos cobran comisiones hasta por entrar al banco. Unas tasas de interés que en su país el Banco Central no las permitiría. Entonces, ¿por qué no romanticemos la verdad? Es que aquí es lana. Ese señor está aquí por la lana. Y ¿sabes qué? Pepe, tú lo sabes igual que yo. En 1995, cuando se extranjerizó la banca en México, el argumento era, lo que pasa es que van a venir los bancos extranjeros y entonces no van a dejar quebrar a los bancos, pues le van a tener que meter lana. No es cierto, se llevan la lana. A ver, si ustedes son accionistas de Citibank y Citibank necesita dinero en Estados Unidos y en México Banamex genera ganancias, ¿qué va a hacer? ¿Le va a meter más capital en Estados Unidos o se va a tratar de llevar aquí las ganancias para apoyar al banco de allá? Eso es lo que está pasando. Entonces, creo que hay muchos temas que son controvertidos y lo que usted dice, al final tenemos que llegar a eso. ¿Cómo le hacemos para tener un sistema bancario o crediticio? Porque no todos tienen que ser bancos, y eso lo voy a decir después, ¿sí? Donde el crédito sea suficiente, a buen costo y sobre todo oportuno. Y eso en México todavía nos faltan siglos. Gracias, León. Sí, fíjate que en este tema que comentas, aún así yo no desestimaría las finanzas públicas sanas, ¿eh? Creo que tienen un factor de estabilidad que es muy bueno, que te da a largo plazo, que no tienes la inflación. La inflación es el peor impuesto que sabemos, ¿eh? La inflación, cuando hay inflación, te come salarios, te come tasas de interés, te las eleva, dice, no, bueno. Ahora, el tema es que haya crecimiento. ¿Se puede crecimiento con estabilidad? Yo creo que sí. El problema es que, en efecto, creo que el gran problema aquí con las autoridades es que no han sabido cómo crecer, ¿no? Y es esto, que a veces ven como objetivo último la estabilidad, que no lo es. La estabilidad es solamente un mecanismo, un medio para llegar al crecimiento. Ahora, ¿cómo crecer más allá del 3% que hemos crecido, que lo decía, ha sido mediocre? Este es el tema, y yo creo que solo lo vas a poder hacer con mercado interno, pequeñas empresas, que no existen hoy en día los apoyos a las pequeñas empresas. Creo que puede ser mucho por ahí. Y en cuanto a las perspectivas, aún así yo me quedaría con buenas perspectivas sobre el país. Fíjate que, aunque hagan gran negocio los banqueros en México, HSBC y BBVA, es porque le ven gran potencial a México, sin dejar de ver que hacen un gran negocio, pero le ven gran potencial a México. Yo por eso me quedo un poco con esto, porque a veces cuando vemos tantas noticias negativas, dices, oye, pues yo ¿por qué voy a invertir aquí o por qué voy a estar aquí? ¿No? Y empezamos a ver éxodos. Entonces yo creo que sí, me quedo un poco viendo hacia adelante con esa perspectiva un poco del mercado interno. Buenos días. Pepe, yo tengo un comentario y una pregunta, ¿no? Un comentario que platicamos anoche con Fernando es, y lo dejo nada más para la reflexión, si las visiones de hacendarias y de promoción económica fueran más alineadas, otro gallo nos cantaría en este país y en los estados. La verdad, desafortunadamente, las visiones en materia de crecimiento económico y de hacienda, como decía Fernando, no solamente no están alineadas, sino son totalmente opuestas, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario. La pregunta es, ¿cómo es el tema de la situación económica en Estados Unidos, ¿no? Allá no se percibe, como se percibe en México, la recuperación hasta cierto nivel económica. Sigue habiendo un gran pesimismo sobre el desempeño de la economía norteamericana. Esta negociación llevada al extremo de los partidos republicanos y demócratas para el aumentar el techo del endeudamiento generó pues una crisis de pesimismo muy importante, pues que se sigue viendo en esta turbulencia financiera, ¿no? En estos días.
Pero el tema de fondo es que a largo plazo no se ve cómo puedan salir. Estaba viendo el debate del Partido Republicano y es cómo vamos a crecer y cómo vamos a generar más empleos, porque al parecer el presidente Obama no está dando la solución en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, lo comentabas, el 60% de nuestra economía son exportaciones y de esas el 90% son Estados Unidos. Se nos cae otra vez el mercado de Estados Unidos, como parece ser que viene otra recesión o desaceleración, vamos a llamar desaceleración más que recesión, y pues las perspectivas económicas para México no se ven muy favorables por la situación en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Muchas gracias, Mario. Pues la verdad es que estoy sufriendo igual que tú, porque no se sabe qué va a pasar con Estados Unidos, ¿no? Es el gran problema, es la gran incógnita. Fíjate, por un lado tenemos, y presentaron el indicador de confianza de Estados Unidos, el clave de la Universidad de Michigan, el más bajo que se ha presentado en la historia. De los consumidores de Estados Unidos suelen consumir todo, ¿no? Ellos sí, cuando consumen mucho los estadounidenses. Es una economía de consumo, lo sabemos, gastan en serio. Bueno, su peor indicador de confianza. Te volteas entonces a ver rápidamente y dices, a ver, quiero ver el tema de tarjetas de crédito, cómo están, que ya utilizan todo para crédito, y no están mal. Vienen bien las tarjetas de crédito, o sea, vienen consumiendo bien. Entonces es realmente todo un rompecabezas lo que va a pasar con Estados Unidos, que en efecto, lo curioso es que Barack Obama no está dando la solución. La solución ya no puede ser, y lo sabemos, ya no puede ser más endeudamiento, no le van a permitir ni siquiera endeudarse, y el déficit fiscal ya se comprometió a bajarlo. ¿Cuál va a ser la solución? Mira, yo me quedaría con la solución que hizo en su momento Bill Clinton. La solución fue productividad. Reactivó toda la costa oeste de Estados Unidos, software, empezó con todo el tema de software, vamos a ser líderes en software, se crearon desde las Microsoft hasta los Apple, y fue productividad. Creo que por ahí puede ser lo que presenta en Estados Unidos, porque hoy en día de verdad que no se ve por dónde, no sé si alguno de ustedes lo vea o si tú lo veas, Mario, no se ve por dónde salga Estados Unidos. Se sabe que no va a ser una recesión de estas tradicionales de 2 trimestres económicos seguidos a la baja, pero se ve que es una desaceleración fuerte. Entonces es la gran incógnita y estamos bailando al son que nos dictan, porque no tenemos mercado interno. Regresamos a lo mismo, ¿no? No tenemos actividades, los sectores los hemos descuidado, los sectores productivos en México, la pequeña empresa la hemos descuidado, y entonces, bueno, nos pasa esto, seguimos bailando al son que nos toquen, que obviamente nos conviene tener a Estados Unidos para venderle, nos conviene tener un tratado de libre comercio con ellos, es el mercado más grande del mundo, pero depender tanto de ellos, yo creo que ya llegamos al grado que es absurdo, ¿no? Buenos días. Buenos días. Aquí mi pregunta es de lo que comentaban del bono demográfico, ¿no? Aquí algo que verdaderamente digo, aunque estoy joven, pero sí me preocupa la juventud, ¿no? O sea, los que están saliendo de las universidades, digo, desgraciadamente las escuelas no enseñan a ser empresarios, sino enseñan a ser pues, trabajadores, ¿no? Eso es uno. Y también lo que comentaba el presidente en el quinto informe que dio, o sea, si él como que decía, bueno, a mí lo que me importa es, digamos, dejar a un lado el narcotráfico, ¿no? He hecho cosas buenas, como fue el seguro popular, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Pero mi pregunta en sí, ¿y la educación? Esa es la gran duda. Mira, en educación, no sé, en tu caso yo tengo hijos y todavía en primaria, en ningún momento ven lo que es ahorrar, por ejemplo. En ningún momento ven lo que sería un tema de, ¿te acuerdas de esas? No, quizás tú eres mucho más chavo que yo, pero bueno, Calzada sí se acuerda de las planillas de ahorro, ¿te acuerdas? De ahorro nacional, que te daban los timbres. Eso desapareció con la crisis, se las comió y no volvió a aparecer ningún esquema de ahorro para los niños. En secundaria nadie te enseña qué es ahorro e inversión, no, puedes decirte, nadie te enseña lo que es un balance. No tienes la menor cultura financiera y vas a ser doctor, vas a ser abogado, vas a ser lo que vaya a ser, o un carpintero o alguien con oficio, necesitas una cultura financiera básica. En educación está la clave. La educación es realmente mala, la que estamos teniendo hoy en día en México, porque bueno, ni siquiera tenemos estos mínimos niveles de educación financiera. Entonces, cuando de repente llegan a ser ya profesionistas, bueno, ves las personas que, yo estoy en el programa de radio, te preguntan cosas de verdad elementales, pero con mucha razón te las preguntan, oye, ¿dónde ahorro? ¿Y por qué me come la inflación, el ahorro? Oye, y si lo presento a la FORE, bueno, me puede ir mejor, cuestiones que realmente deberían ser de cultura financiera y que no la hay en México por una baja educación. Creo que ahí es donde no estamos aprovechando el bono demográfico. Creo que ahí es el punto clave. Bueno, no sé, tú vas a presentar algo de bono demográfico, no más adelante.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mencionaste con optimismo lo de la reforma laboral. O sea, ¿sí la ves factible que se haga? No. No. Fíjate, a ver, de la reforma laboral hay muchas cosas. Uno, se han presentado más de 200 reformas laborales desde hace ya 2 décadas. Sabemos que es un esquema laboral donde hoy en día todo el mundo le da la vuelta a la Ley Federal del Trabajo, por distintas razones. Que si solo vas a trabajar 2 horas, que te pago por fuera, ¿no? Que si vas a ser aprendiz, pero te lo va a... Sabemos que le das la vuelta. Necesitamos una reforma laboral. Ahora, la reforma laboral, primero la que se presentó por parte del PAN, el PRI no la quiso. El PRI no la quiso porque dijo, oye, me estás atacando mis sindicatos, ¿no? El tema de elecciones en los sindicatos, te estás metiendo con las elecciones de mis dirigentes sindicales que tienen apenas 30 años en el poder, ¿no? Entonces, no te metes con eso. Estás atacando cuotas. Se pelean PRI y PAN. De por sí la del PAN venía bastante moderada, a mi gusto le faltaba mucho. Por ejemplo, no trae, y a mi gusto es una falta,